Muy bien, retomamos entonces nuestra clase y ahora vamos a seguir con otra carta que tiene que ver con la epístola a Santiago o de Santiago, ¿no? Y en esta carta vamos a encontrar el mensaje fundamental. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Se dice, hermanos, que la carta de Santiago fue escrita por el hermano del Señor. Para eso, si concedemos esta observación que se hace al respecto, llegamos a la conclusión de que Santiago, junto con sus hermanos y hermanas, pues no reconocían en Jesús al Mesías. O sea, tampoco creo que podemos condenar mucho a los hermanos, porque si a mí uno de mis hermanos me dice que es el ungido de Dios, no sé si le iba yo a querer mucho. Entonces, pero nosotros vamos a encontrar en esta carta que el autor va a defender la fe que debemos de tener en aquel que en algún momento él había dudado, había negado, había rechazado que Jesucristo, su hermano Jesús, hubiese sido el ungido de Dios, ¿no? El ungido de Dios. Ahora, la esencia de esa religión, la esencia del cristianismo, en el mensaje que encontramos, entre otros más, pero en el mensaje que encontramos en la carta a Santiago es que la esencia del cristianismo está centrada en la necesidad, en la ayuda, perdón, en la ayuda de los necesitados. Va a estar permeada de la fe en Jesús. Eh, Nosotros no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder vivir la vida cristiana si la fe de Jesús no está en nosotros. Por eso, Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 1, diciendo, hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y entonces, esta es una carta que nos motiva, que nos alienta, que motivaba a las primeras comunidades cristianas a poder mirar en Jesús el modelo de la fe, de la vida piadosa, de las virtudes del reino, que nos hacen a nosotros desarrollar obras, desarrollar actos de fe, desarrollar actos de amor. Entonces, la esencia de la religión, de esa religión centrada en la ayuda a los necesitados, es que sí o sí tiene que nacer del modelo, del mensaje, del actuar de Jesús. Por eso dice Santiago, tened la fe de nuestro Señor, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Qué cambio tan maravilloso encontramos aquí de Santiago, ¿no? Al reconocer que su hermano fue el ungido de Dios y ahora se convierte en su Señor, en su Señor. Tened la fe de nuestro glorioso Señor, Kyrios. No se trata de creer que Cristo es el Kyrios, como Pablo bien lo habrá de presentar o bien lo presentó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3, donde él dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En la carta a Santiago no solo se trata de creer y de confesar que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, sino también de tener la misma fe, el mismo actuar, las mismas obras, el mismo resultado de la vida del Kyrios, de la vida del Señor. Por eso, el mensaje de Santiago se basa en no tratar de confesar la divinidad solo de Jesús y decir Jesús es Dios, sino de actuar como él actuaba, de hacer las obras de Jesús. Una de las razones por las cuales Martín Lutero rechazó de suyo propio el libro de Santiago como libro inspirado de Dios como parte del canon bíblico es que él encontraba una contrariedad entre lo escrito por Pablo y lo escrito por Santiago en cuanto a las obras. Todos sabemos ese pasaje de Pablo que dice, este, no por obras para que nadie se gloríe o gloríe. Eso dice Efesios capítulo 2, dice el versículo 8. Eso dice Pablo 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Martín Lutero descubre la gracia en la salvación, recuerden que en la época de Martín Lutero, en su época, luchaba porque la salvación se obtenía por medio de indulgencias, de ofrendas, de plata, ¿no? Uno podía comprar la salvación. Entonces, Martín Lutero toma muy fuerte este mensaje de la salvación por gracia y esta salvación por gracia elimina cualquier método, cualquier obra que uno pueda realizar para obtener su salvación. Entonces, cuando Lutero toma la carta a Santiago, o la carta de Santiago, perdón, la carta de Santiago, en el capítulo 2 hay algo interesante sobre las obras. Eh, y entonces se lee y dice, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y entonces Martín Lutero rechaza y dice, no, para un poco, no, ¿cómo? Las obras no pueden ser en sí mismas medios eficaces de salvación. Eso va en contra de la doctrina de la gracia, salvación solo por gracia. Y entonces Martín Lutero rechaza la carta de Santiago precisamente por eso y dice que no es un libro inspirado. Sin embargo, todos sabemos, ¿no?, que lo que Santiago está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo que las obras son el resultado de la fe, que son el resultado de la gracia, porque la gracia no nos acomoda en un plano de confort, de comodidad. La gracia nos coloca en el plano de la acción, de obra. Por eso si leemos en el versículo 15 del capítulo 2,
Versículo 14, fíjense lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa es la pregunta. Pero Santiago no está hablando de que necesitamos que hacer obras para la gracia, sino está dando un ejemplo. Dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué les aprovecha? ¿De qué les sirve ser cristianos? ¿De qué les sirve confesar a Jesucristo como Señor si no están haciendo lo que Jesús pudo haber hecho? Porque la fe nos lleva a tener obras. No es al revés, es decir, no porque hagamos obras tenemos fe. Lo que sí es que por la fe podemos producir obras. Entonces, no se trata de confesar la divinidad de Jesús, sino de actuar como Él actuaba. O sea, alguien viene y te dice, tengo hambre, tengo frío, y que le decís, sí, bueno, Dios te bendiga. Pues arréglatelas como puedas. ¿De qué sirve? Dice Santiago. Entonces, el Kyrios Jesús, es decir, el Señor, el Dios hombre, ¿no? Kyrios Dios, Jesús hombre, fue ante todo un creyente. Él creía en Dios. Fue un hombre de fe en Dios. Y su fe en el Padre, ¿no? Lo motivó a realizar obras. El testimonio que encontramos de Jesús en la carta de Hechos de los Apóstoles es que él pasó su vida haciendo el bien. O sea, hizo obras. Al expresarse así, la carta de Santiago se sitúa dentro del judaísmo más intenso y existencial, interpretando al Mesías Jesucristo como aquel que abre para sus seguidores un camino de fe plena o de plena fe. Va a chocar. Santiago va a hablar mucho de la fe. Santiago va a hablar mucho de que no puede ser que alguien que se diga cristiano siga haciendo diferencia de clases sociales. No puede ser. No puede ser que los que se dicen cristianos, que tienen la fe gloriosa en Jesucristo, sigan apartando los mejores lugares para los ricos y los lugares de atrás para los pobres. No puede ser que los ricos sigan haciendo diferencias sobre los pobres. La riqueza en sí misma no es mala, pero si la riqueza hace que se abran las brechas de desigualdad, entonces eso es pecado. Santiago va a luchar mucho con eso, va a hablar mucho de la fe, va a hablar acerca de la lengua, ¿no? Porque una de las cosas que estorban las obras que produce la fe y la gracia es nuestra propia lengua. Nuestra lengua, dice Santiago, ¿no es cierto? Es tan pequeñita, Pedro puede incendiar muchas cosas. Toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado porque lleva veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago va a presentar, hermanos, cómo esa diferencia, ¿no? Esa incongruencia que existe en aquellos que se dicen ser cristianos y espirituales, que en la iglesia hablan muy bonito, que hablan de Dios, que oran, que cantan, pero que cuando se refieren a los hermanos lo hacen de una manera despectiva, cizañosa, lo hacen de una manera mordaz, lo hacen de una manera diciendo, yo no quería decir, pero sabemos que quiso decirlo, ¿no? Y entonces dice Santiago,
Todas las bestias del campo, las serpientes del mar, etcétera, son domados. Pero hay algo que el hombre, si no sujeta, va a seguir haciendo daño. Y dice que es capaz, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras. A veces es mejor callarse. Mucha gente dice, no, yo voy a hablar, yo voy a decir. Y a veces en su afán, en su carnalidad, incendian un bosque, crean problemas. Y a veces uno no puede luchar con alguien que tiene una boca suelta, diríamos, una lengua que no domina. Porque una persona que no domina su lengua, no domina sus palabras, cuando vos quieres decirle algo, esa persona te va a decir y te va a replicar mucho más cosas. Entonces, para que vos le ganes a una persona de esa naturaleza, pues tenés que ser igual o peor, pues para ganarle la mano, ¿no? Y entonces Santiago va a decir que no puede ser que alguien que dice que confiesa a Jesucristo como su Señor, hable de más, no domine su lengua, no se calle, no se muerda los labios. Yo a veces por eso digo a la gente, guarden silencio, o sea, es mejor no hablar, es mejor, calmémonos, vayamos en oración, respiremos, asumamos que somos cristianos, entonces hablemos, pero si no, entonces Santiago es una carta maravillosa para entender, yo no voy a creer en tu fe, perdóname, y no importa quién seas, no importa si sos un líder de la iglesia o sos un solo miembro de la iglesia, pues yo no voy a creer en tu fe, pero tus obras no te acompañan, tu lengua no te acompaña. Por eso no solo se trata de confesar a Jesús, sino de actuar como él actuaba. Es hermoso, de verdad es muy, muy poderosa la enseñanza que tiene Jesús en sus palabras, ¿no? En sus palabras, es muy poderoso. Entonces, leamos este pasaje, ¿no? Cuán bien nos haría a todos el ser muy cuidadosos y muy prudente con lo que decimos, con lo que escribimos en nuestros mensajes, en los chats, ¿no? En los WhatsApp. Muy importante que sepamos qué escribimos. A veces uno dice, bueno, yo no tenía la intención, yo no pensé que lo ibas a tomar así, pero cuando se escriben palabras que no son bien, es como si la lengua estuviera hablando. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? No podemos darnos ese lujo, eso nadie va a creer en nuestra fe, así de sencillo. Alguien va a poder decir, no, sí, es que yo soy cristiano, yo hago esto, yo hago lo otro, pero tus palabras no te acompañan, querido hermano, querida hermana, tus palabras no te acompañan. Muy bien, entonces Santiago es maravilloso, va a decir, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, tengan la fe de Él y vivan como Él, actúen como Él, hablen como Él, ¿no? Y entonces nosotros seremos irreprensibles. Ujú, irreprensibles. Muy bien. Así que este es a grandes rasgos, ¿no? Hay muchas cosas que decir sobre el mensaje de Jesucristo, de la fe de Jesucristo en la carta de Santiago. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver una más y con esa vamos a quedarnos, que es la carta de Judas. Judas está no inmediatamente después de Santiago, es una pequeñita carta que aparece casi en la lista canónica de las
de las cartas católicas aparece al final de Judas y es una carta muy chiquitita, pero que tiene cosas muy interesantes. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta a Judas? Dos cosas encontramos. Insisto, muchos haciendo una comparación entre la carta de Santiago, la carta de Judas o la carta de Judas con la carta de Pedro, encuentran mucha similitud incluso de palabras. No sabemos si Judas toma a Pedro y lo copia, diríamos, o toma su pensamiento, pero entendemos que ningún autor bíblico, hermano, se convierte en un secretario o en un copiador del texto. Y hay dos mensajes fundamentales. Sin duda, puede haber muchos más, pero dos encontramos. Uno, que es un mensaje que tiene que ver con el tipo gnóstico. ¿Mm? Ya lo vamos a desarrollar mucho en alguna clase. La doctrina de la carta de Judas, que insisto, puede ser petrina, que retoma en su segunda carta de Pedro, tiene quizás en sí poco valor, porque al parecer es como una copia de Pedro en este caso, que no ha sido desarrollada en concreto. Sin embargo, este pequeño librito sirve para precisar la vinculación que existía entre las diversas tradiciones del Nuevo Testamento. En un momento en que las iglesias quieren poner de relieve la unidad de las diversas tradiciones de lo que será el Nuevo Testamento, pero en una línea de lucha contra la gnosis, el conocimiento, el movimiento gnóstico que en aquel momento existía. Porque Judas trae una condenación, trae una advertencia muy fuerte acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y como todos sabemos, este tipo de doctrinas que traían falsos maestros se estaban viendo infiltrados dentro de la comunidad cristiana. Y entonces Judas va a amonestar y va a exhortar a sus oyentes, ¿no? A sus oyentes, para que en el versículo 20 de Judas diga, pero vosotros amados, ese es el mensaje, ¿no? Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, no en el conocimiento, no en la gnosis, no en el querer encontrar a Dios a través de los niveles del conocimiento, sino a través de la fe, sobre vuestra santísima fe, ¿no? Este superlativo es interesantísimo. No es una santa fe, no es la fe, es santísima fe, orando en el Espíritu, ¿no? Eso dice el versículo 20 de Judas. Entonces, vamos a encontrar, hermanos, que incluso en este versículo, en este primero librito, hay la referencia al libro de Enoc. Es un libro apócrifo, ¿no es cierto? Y que está mencionado acá. No voy a entrar en este detalle, solamente quiero decirle que tiene una intención el conocer, el que el escritor sagrado haya tomado a un libro apócrifo, pero el hecho de que lo haya tomado, que lo haya mencionado en su obra, no lo hace canónico el libro de Enoch. No lo hace canónico, pero sí lo hace referencial, porque recuerden que la literatura apócrifa que circulaba en el siglo I, II antes de Cristo, evidentemente siglo I y II después de Cristo, pues mucha gente la conocía, era muy aceptada en muchos círculos. Bien, pero en términos generales,
vamos a hablar sobre que Judas está en contra de la gnosis y está basado siempre en las tradiciones. Judas se funda en Santiago en este caso, ¿no? Judas se funda ahora en Santiago. ¿En quién se apoya y en quién mira como autoridad? Fíjense cómo plantea el autor de Judas en el versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o hermano de Santiago. Entonces, Judas va a reconocer en la carta de Santiago mucho de lo que él dice y lo va a plasmar en su obra. La tradición de Santiago aparece no solo en su carta, sino en textos, sino en otros textos dentro de un gran abanico eclesial. Acuérdense, es como un mensaje universal. Mantiene también contactos con la tradición de Pedro, ya lo vimos anteriormente, quien se apoyará en esta carta para ofrecer su testimonio y su crítica contra elementos heterodoxos de su iglesia, como por ejemplo la disputa que tiene el arcángel Miguel con el diablo cuando estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Eh, Habría mucho que hablar sobre este tema, no lo voy a hablar ahora, pero esta carta tiene también, se puede relacionar también con el pensamiento paulino, a quien Pedro, como lo vamos a ver en la siguiente clase, va a citar eh, va a citar a Pablo y lo va a defender. En la segunda carta de Pedro, vamos a encontrar que Pedro dice, nuestro hermano Pablo, a veces sus escritos son difíciles de entender, pero los aceptamos. Y entonces la carta de Judas, hermanos, puede relacionarse con la idea de Pablo, que lo va a hacer de una manera crítica, pero dialogante, es decir, no va a ser tan cortante, ¿no? Como lo irá a hacer Pedro, diciendo, bueno, esto es lo que dijo Pablo y listo, ya está. Eh, la doxología de la carta de Judas, hermanos, es muy linda. La doxología tiene que ver como con esa parte final ah, de una pieza musical en la que termina como en un gran coro, como que termina en una explosión, ¿no? De cosas lindas. Y la doxología que aparece en Judas es una doxología muy interesante que se puede leer siempre en las liturgias o debería leerse en las liturgias de la iglesia. Dice, y aquel, el versículo 24 de Judas, eh, aquí aprovecho, no sé si les sirve el dato a ustedes, pero seguramente sí. Cuando ustedes citen a Judas, por ejemplo, cuando le pidan a alguien que busque Judas, no se tiene que decir, bueno, Judas capítulo 1, versículo 24, porque Judas no tiene capítulos. Entonces, la manera correcta de citar un texto que no tiene capítulos es decir Judas 24 nada más, o Judas 17, o Judas 13, pero ahí tenemos que omitir mencionar capítulo 1. Lo mismo pasa en Tercera de Juan. Tercera de Juan no vamos a decir, busquemos Tercera de Juan capítulo 1, versículo 11. No, lo correcto es decir Primera de Juan 11 o versículo 11, porque no tiene capitulado. Son muy chiquititos en los textos. Entonces,
Esta doxología de Judas es maravillosa porque dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, esta es una doxología que prácticamente se convierte en una bendición, es una doxología con muchos elementos teológicos, ¿no? Con mucho credo, diríamos, con mucho credo, que ya en ese momento las iglesias se estaban formando en torno al credo de la iglesia. Ya hay una conciencia de la divinidad de Jesús en esta doxología. Fíjense ustedes qué dice Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿No? Y todos sabemos que eh, este, hay una referencia al Padre y al Hijo en esta función de salvación. Entonces hay una ya conciencia de que Jesucristo no es Dios mismo también. Y esto lo debemos al mensaje de Judas. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar aquí entonces nuestra clase. Hemos visto estas tres cartas, la carta de Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas. En nuestra próxima clase estaremos viendo lo que es la carta de ¿cómo es? De Pedro, la carta de Juan, las tres cartas de Juan, y miraremos un poquitito sobre el Apocalipsis. ¿Okay? Bueno, hermanos, deseo que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase.